¿Cree usted que el clientelismo ha sido una forma negativa de captación del Estado por parte de unas minorías políticas? ¿El clientelismo es bueno o es malo? Bueno, frente a la temática del clientelismo, quisimos enfocarnos en determinar si el clientelismo había sido una forma negativa o positiva de captación del Estado. Quisimos recurrir a tres fuentes. La primera es de Jaime Arocha, el B positivo del clientelismo, en la medida en que éste establece unas relaciones de fraternidad y reciprocidad de las personas que hacen parte de él. Es decir, cuando se contratan personas, dado su nivel de fraternidad frente a la persona que lo contrató, él dice que esto puede garantizar unas relaciones correctas laborales y que puede influir en que se lleven exitosamente las labores laborales en, valga la redundancia, en la institución en que se encuentran. Otra fuente a la que quisimos recurrir, también mencionada en el texto, fue de Betancourt. En su libro Clientelismo y asimetrías de agendas, él ve negativo el clientelismo en tanto genera una exclusión política, en tanto genera una exclusión de actores en las relaciones laborales, y él establece que esto ha sido un detonante de que la descentralización en Colombia no se pueda llevar a cabo, ya que se genera una centralización de relaciones y el poder político en manos de unos pocos. La tercera y última fuente fue la que establecimos en clase al hacer la actividad de que los estudiantes dijeran si veían favorable o desfavorable el clientelismo. Entonces se establecieron dos salidas. El clientelismo puede ser bueno en la medida en que se contrata a alguien que tiene la idoneidad para cumplir sus labores, que se contrata a alguien porque se sabe que tiene la capacidad de cumplir lo que se le va a pedir que haga, porque se sabe que es la persona que tiene la capacidad profesional, personal, para generar un buen ambiente laboral y exitoso en la institución en que está. Y el clientelismo se estableció que era totalmente malo en cuanto se vinculan a personas por favores personales, en cuanto se vinculan a personas por no por su idoneidad frente al cargo, sino por ponerlo en un puesto dado un negocio de tipo personal. En ese caso el clientelismo sería malo. Bueno, pues respondiendo a la pregunta si el clientelismo es bueno o es malo, eh, pues yo pienso que de por sí el clientelismo no puede ser bueno porque, o sea, se caracteriza por ser una contratación desleal, ¿sí? Es decir, inducida por el que contrató con fines particulares o por favores personales. Entonces yo digo que es malo y es un problema grandísimo de corrupción en el país, ya que se desmerita el mérito, bueno, perdón por la redundancia, pero digamos que no se le da el valor que tiene el mérito como carrera en el país, pues para entrar a puestos importantes y digamos que afectando al ciudadano por no garantizar pues la efectiva administración de sus recursos, sino que también quitándole la oportunidad a aquellos que sí se merecen ese tipo de puestos y que tienen como toda la voluntad de hacer un gran trabajo. ¿Sabe usted cuándo se originó el clientelismo en Colombia? ¿Y quién o quiénes fueron los primeros en combatirlo? Bueno, pues referente a tu pregunta, eso inició en el 75, 1975, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con la implementación de la nueva frontera. Según él, bueno, no, según él no, así fue, para cambiar las necesidades no satisfactorias de la sociedad por favores políticos. Y era más que todo por aprovechamiento del poder que tenía para tener ventajas electorales. Entonces, como sabemos, pues ahí empezó todo y fue cuando se fue manchando este, pues este gobierno.
Y pues ya en la década de los 80 al inicio, eh, ya el nuevo liberalismo se estaba dando cuenta de esto y empezaron a denunciar. Y desde ahí se tomó como un tema más moral, digamos, para combatir como esa corrupción y no dejar manchada la política. Lastimosamente, pues hasta el día de hoy no se ha podido combatir de la manera que todos esperamos. ¿Qué aportes da Chile y Perú para combatir la corrupción en Colombia? Bueno, acerca de la pregunta que tú me haces sobre cuáles son los aportes de Chile y Perú hacia Colombia, pues hay que tener en cuenta que ellos se rigen bajo cuatro características. La primera son propuestas para fortalecer la cultura de la legalidad y la ciudadanía. La segunda es intervenir los escenarios monopolíticos que manejan todo el sector económico que tiene Colombia. El tercero es fortalecer las herramientas de la anticorrupción. Y por último tenemos la de aumentar la capacidad y la efectividad de las herramientas. Entonces, básicamente, estas propuestas que ellos nos dan para que inculquemos o practiquemos en nuestro estado, pues básicamente es tener en cuenta que todos los contratos estatales tienen que tener como una coordinación o una supervisión, dado que nuestro país pues no cuenta con un estado fuerte como lo tienen los países pues ya que son como potencias del mundo. Chile y Perú nos recomiendan principalmente crear programas o campañas con los medios de comunicación para generar una realidad de Colombia, generar el apoyo que necesita la sociedad y asimismo pues que esas personas que se van a especializar para ser funcionarios públicos, que vayan a participar con contratos estatales, tengan unas bases fuertes de sus principios y de sus valores para que no se genere la corrupción que se está generando actualmente en Colombia. Aquí también pues podemos nombrar el clientelismo, que es algo que va muy de la mano con la corrupción, dado por todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento o enriquecimiento de los bienes y recursos públicos. Acá en este caso también Chile y Perú nos recomiendan generar como una procuraduría especializada para lo que tiene que ver con contratos, dado que pues el primer factor de violación de esos pues es el clientelismo. Pues entonces el clientelismo entendido como esa manipulación del aprovechamiento del poder que tienen unos. Básicamente en nuestro país el clientelismo es que si a ti te conozco, si tenemos relación, yo te doy un contrato. Y eso es lo que principalmente con estas propuestas y con estos programas es lo que queremos, es acabar principalmente con este clientelismo, alejarlo del Estado colombiano, acabar de tal manera con la corrupción en sí misma. Y también hay otros casos como otras propuestas que Chile y Perú nos mencionaban, era que cada candidatura que tuvieran puesto como alcalde, representante a la Cámara, Senado, gobernador, entre otras cosas, tenga unos requisitos más fuertes y una preparación más especializada para manejar estos campos o estos puestos, dado que en nuestro país pues básicamente ya sabemos el clientelismo no ayuda mucho. Y sí, estos son los aportes básicamente que tiene Chile y Perú, a pesar de que ellos pues no son unos países que estén libres de corrupción, ¿no? Pero pues en cierto sentido sí tienen un estado más fuerte, una comprensión más estructurada de qué campañas tienen que realizar y por eso necesitamos de estos aportes. Ya que entramos al tema de la corrupción, ¿qué piensa acerca de este mal en Colombia? Bueno, sobre la corrupción en Colombia, o sea, desde mi punto de vista y desde lo investigado, primero que todo es una debilidad grandísima en el Estado colombiano, ¿sí? Porque el Estado colombiano tiene una alta tasa de índice a ser corrupto, no solamente porque se presenta la oportunidad de ser corrupto, sino que ya va más allá, va más, o sea, más enfocado a un sistema político y a una cultura que se ve en el país, ¿no? Entonces ya se ha vuelto algo
cultural donde, digamos, la corrupción no solamente se hace desde lo público, sino también desde lo privado, donde, digamos, que esto tiene unos efectos muy importantes, ya que, digamos, por ejemplo, los factores que más inciden en el aumento de la corrupción, primero que todo, es el clientelismo. El clientelismo, ¿por qué? Porque es una especie de amiguismo, ¿sí? Donde yo te doy a ti este contrato, te contrato a ti porque sí, al otro porque también me quise contratar. Entonces no se ven, digamos, en las carreras y, digamos, en los puestos como esa intencionalidad y ese mérito de cumplir esas funciones, ¿no? Entonces, ese es el caso de corrupción más común en Colombia, ¿no? El clientelismo. Por otra parte, la contratación pública, la contratación de obras en el Estado también es una de las más grandes problemáticas de corrupción, ya que, digamos, lo que se busca con este medio de corrupción es favorecer, o sea, intercambio de favores. Tú me ayudas a mí, digamos, bueno, eso de la contratación va muy ligada a la financiación de las campañas, que por ese medio es que se logran se ha podido lograr tanta corrupción en el país, porque, digamos, las personas que financian las campañas políticas son los mismos empresarios a los cuales después el que es electo, el candidato, el político, tiene que devolverle ese favor. ¿Cómo? Por medio de contratos, de licitaciones, que van orientadas a que esa persona se pueda ganar el contrato, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo más relevante? Que ya se ha vuelto una cosa cultural. En Colombia ya no se ven las prácticas, o sea, en Colombia es una corrupción blanca. O sea, se ve aquí una corrupción blanca, es decir, que las personas adoptan estas conductas corruptas como algo normal, o sea, sí, como algo cotidiano. Y digamos que, como lo decía anteriormente, ya no son una práctica solamente de lo público, de que yo me apropio del bien y del dinero de los demás, sino que también va muy ligado a lo privado, donde no solamente yo busco, digamos, tener beneficios con el Estado, sino que también uno desde las familias, desde el núcleo familiar, crea esas conductas, ¿no? Digamos que más que todo en el núcleo familiar es donde más se normalizan esas actuaciones corruptas, y, digamos, desde pequeños es donde normalizamos ese tipo de actuar. Y como lo decía anteriormente, en Colombia ya estas prácticas corruptas, aunque anteriormente eran más invisibilizadas, hoy en día con un poco más de libertad del periodismo y de todas estas cosas y medios de participación y digamos de brindar información de cada entidad, o sea, rendición de cuentas, se ha visibilizado un poco más el tema de la corrupción en Colombia y se ha, digamos, rechazado un poco. Pero el problema central de que en Colombia haya tanta corrupción es que ya es un tema cultural, ya se ha vuelto una cultura, ya se ha vuelto algo normal, desde nuestras familias desde lo más micro que son esas familias hasta lo más macro que es el Estado y las empresas privadas. Digamos que el Estatuto de Anticorrupción es una medida que fue creada por el gobierno nacional con el fin de combatir la corrupción, más que todo brindar una orientación a las entidades públicas de orden nacional y territorial, en donde se implementa la obligatoriedad de implementar en cada una de estas este estatuto anticorrupción. Es decir, todas las entidades públicas, todas las entidades del Estado tienen la obligación de implementar
en su plan de mejoramiento y en su plan de acción el estatuto anticorrupción, ¿sí? O sea, guiarse por medio de estos para que se disminuya la corrupción. Digamos que este estatuto fue creado ya hace bastantes años y lo que se ha visto es que no ha tenido un efecto muy trascendental y muy importante en lo que ha sido la evolución de la corrupción en el país. Es decir, que este tipo de normas, de leyes, se quedan en eso, en el papel, en decir que esto no se debe hacer, pero la realidad es que esto no se implementa ni en los municipios, ni en las entidades a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional puede que sí se implementen en cada entidad, uno puede ver los programas digamos, estratégicos y todo esto, y digamos que si tienen implantado, digamos, el estatuto anticorrupción, pero digamos en los sectores rurales y en los sectores pues donde más se ve también la corrupción, pues no se tiene el conocimiento, ¿sí? de la implementación de estos mecanismos anticorrupción, donde pues a la final aquí en la nación o sea en las entidades nacionales se implementa, pero la verdad son muy pocos los avances en este tema, a pesar de tantas leyes y tantos programas anticorrupción, no se ve como digamos un efectivo avance para prevenir estas prácticas, ¿no? Entonces, como lo decía anteriormente, esto tiene que ver mucho con la cultura y se deben enfatizar, digamos, o aplicar otros mecanismos diferentes que no, o sea, que vengan más digamos, sobre la educación desde la familia, desde la educación primaria, donde se enfaticen los valores y la ética que uno tiene que tener, no solamente como servidor público, sino como ciudadano, y también de la importancia de participar activamente y ser un ciudadano activo, exigiendo rendición de cuentas y pues así digamos que estos mecanismos, como lo es el estatuto anticorrupción, podrían mejorar y podrían funcionar de una mejor manera. Bueno, frente a la temática corrupción, uno de los textos que analizamos fue el informe de la base de datos de corrupción. Era un informe bastante esquematizado sobre diversos casos de corrupción, todos muy diferentes, y daba información de cómo se encontraba el caso, de cómo se había dado y todo esto. En este momento pues voy a mencionar dos de los casos para dar un panorama de lo que nos mostraba esta lectura. Entonces, uno bastante mediático e importante, por supuesto, fue el caso del asesinato de Orlando Sierra Hernández. Este asesinato ocurrió en el 2002. Él era subdirector del periódico La Patria de Manizales. Este periodista en el año 98 pidió acompañamiento de escoltas, dadas unas amenazas que estaba recibiendo después de que en su columna del periódico La Patria de Manizales se atrevió valientemente a denunciar a Ferney Tabasco. Él era uno de los dirigentes del Partido Liberal en Manizales. Lo denunció en esa columna por cobrar unos dineros indebidos para expedir libretas de servicio militar. Este periodista posteriormente fue asesinado y se estima que la cifra de asesinatos relacionados con este caso ascendieron a 27 personas, los cuales eran testigos del asesinato de Orlando Sierra Hernández. Otro de los casos que mencionaba la base de datos fue el de las chuzadas del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. Este caso trataba de que se interceptaron líneas telefónicas y correos electrónicos a diferentes personajes públicos desde el año 2000. Mas, sin embargo, este escándalo estalló en el 2006, en la época de campaña
de reelección del expresidente Uribe. Se dice que se interceptaron candidatos a la presidencia, personajes de la oposición, magistrados de las altas cortes y hasta periodistas. En ese momento la directora del DAS era María del Pilar Hurtado. Ella señaló que todo esto se hizo por parte de órdenes del presidente de la República con una excusa de hacer investigaciones a supuestamente personajes vinculados con narcotráfico. Esa era, por decirlo así, la excusa para hacer las chuzadas, las cuales ascendieron a 1.900 llamadas de magistrados de las altas cortes, de fiscales encargados para la justicia y paz. Estos magistrados eran principalmente encargados de investigaciones contra paramilitares, y cuando estalló el escándalo, se dice que en el DAS fueron eliminados cualquier cantidad de CDs, de documentos, archivos y conversaciones y todo material probatorio de las chuzadas. Bajo la misma temática de corrupción, pero esta vez hablando de la política COMPES anticorrupción, especialmente de la ley 1474 del 2011. Esta ley es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en Colombia. Esta ley establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, estos lineamientos y normatividad los establece la Secretaría de Transparencia, la cual también hace un seguimiento a la formulación y a la respectiva implementación de la estrategia que implemente cada institución según sus necesidades. El plan anticorrupción consta de 3 componentes. Uno, la estrategia antitrámites, ya que hemos visto a lo largo de la historia colombiana que las trabas burocráticas han sido unas de las que han permitido la corrupción en Colombia, el mucho papeleo, poca interacción con el ciudadano, todo esto que forma como tal la burocracia ha sido como una entrada para la corrupción. Entonces, una estrategia antitrámites que disminuya los trámites burocráticos, pero acerque al ciudadano a la administración de su institución. La rendición de cuentas, uno de los componentes más importantes de la transparencia, que cada entidad haga anualmente una rendición de cuentas de cómo ha sido su gestión interna, cómo se han ejecutado sus presupuestos y temas por el estilo. El último componente y uno de los más importantes y que de ayuda han sido los mapas de riesgos de corrupción y mitigación. Es un mapa muy esquemático en que cada institución establece sus riesgos por los cuales se podrían presentar casos de corrupción y a la vez una parte de mitigación para establecer estrategias que eviten la corrupción en la entidad. Este plan anticorrupción sirve con tres objetivos. El primero es el instrumento preventivo hacia la corrupción, el segundo, mecanismos de transparencia, y el tercero, las estrategias para mejorar la atención y el acercamiento al ciudadano. ¿Piensa usted que la corrupción en Colombia ha bajado? Pues no, la verdad no. Pues si nos basamos técnicamente, Transparencia Internacional, según la calificación de 2018 quedamos en 36 puntos y en el 2016 tenemos 37. Hemos bajado más. Llegando a 0 es muy corrupto y llegando a 100 es muy transparente. Entonces tenemos 36 puntos. La verdad es muy malo. Estamos en el puesto 99 de más o menos 200 países encuestados. La verdad no me parece que todos esos esfuerzos hayan dado fruto. Cierto sí es que cada vez ha aumentado más la corrupción y ya digamos pues la corrupción se clasifica en 3 partes. Hay corrupción blanca, hay corrupción gris y hay corrupción negra. La corrupción blanca es aquella que es aceptada como por la mayoría de la población. Podría ser, qué pena, podría ser cuando un político arregla una calle de un barrio olvidado por la alcaldía, etcétera. El político con un 5 o 10% de los contratos hechos para la adecuación de la calle, y para la gente del barrio está bien, porque él les hizo el favor y nunca nadie les había puesto cuidado.
Una corrupción gris es aquella que es aceptada por ciertos sectores. Digamos, cuando paran a alguien, un policía de tránsito para a alguien por X razón. Y entonces, pues, ¿cómo resolvemos? Dice la gente. Y el agente de tránsito también acepta eso. Entonces podríamos decir que ahí hay una cierta población que acepta ese hábito, como hay otra que no. Y ya la corrupción negra es aquella que es repudiada por todo el mundo. Podría ser un caso Odebrecht, un caso Samuel Moreno, que son de verdad ávaros, ávaros y roban como sin un sentir de esos bienes públicos. Ya que hablamos de corrupción y puesto a lo que ya explicó, ¿cómo ve posicionado al doctor Álvaro Uribe? Bueno, ya que me habla de ese tema, es muy delicado. Creo que el doctor Uribe tiene que responder por todo eso. Ya hay una serie de acusaciones con pruebas y pues X o Y razón hay testigos que desaparecen. Pues me gustaría resaltar más que de Álvaro Uribe, los hijos, Tomás y Jeremías. Este tema pues ya se conoce, lo de Mosquera. Como de un momento a otro en el 2008, en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez, unos terrenos, unas dos fincas que valían alrededor de cada una 30 a 40 millones, pasan a costar 10.000% más, porque Aladian unos meses, días antes, sacó una política para que todo ese territorio fuera zona franca permanente y las empresas que fueran a trabajar ahí y poner a poseer sus plantas no tuvieran impuestos, no cobraran IVA, nada de esas cosas. Entonces se dice que, y ellos se excusan con que eso fue lo que valorizó el terreno, pero en realidad fue para que todos ellos se lucraran de una manera vil y hostil. ¿Sabe de algún caso de corrupción? Bueno, pues qué te puedo decir, un caso de corrupción eh, puede ser, digamos, el de DMG. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, DMG que era una empresa multimillonaria que, digamos, captaba de una forma ilegal el dinero, que funcionaba bajo el esquema de pirámides financieras. Digamos que eh, le pagaban a las personas con el dinero de nuevos clientes captados en cadena, y digamos que el caso específico de corrupción de esta empresa es que el gobierno nacional, después de 3 años de estar, digamos, haciendo estas prácticas ilegales, esta empresa, pues el gobierno nacional decide, digamos, cómo intervenir en esta, y además acusándola de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, captación ilegal de dinero. Y el meollo del asunto aquí es que después de unos meses de que el Estado intervino en esta empresa de David Murcia Guzmán, se conoce que esta empresa tenía en sus bodegas guardados unos documentos con las firmas, con unas firmas que no se sabe de dónde salieron, para convocar un referendo que se hacía en ese año, o sea, un referendo para la reelección presidencial de ese año cuando fue intervenida esta empresa. Entonces ahí se ve como todas este tipo de empresas tienen laxos muy ligados al sector público, a la política y a los actores que digamos,
están en lo público y están en el Estado. ¿Qué cree que ha hecho las FARC para haber sobrevivido tanto tiempo? Bueno, pues a mi parecer las FARC ha sobrevivido gracias a los negocios que ha hecho. El hecho de que haya estado en el territorio donde no ha habido presencia estatal eh, los ha hecho así como el Estado. Ellos son el Estado allá y vivían cobrando bonos, bueno, bienes, porque entonces usted vivía en esa región o porque en ciertas palabras lo protegían. También es muy sabido que ellos practican, bueno, las disidencias ahorita también lo hacen, el narcotráfico. Ellos colaboraron mucho en la década de los 90 y 80 con el narcotráfico y aprendieron de ellos, de los grandes narcotraficantes, de esos carteles. Y pues a mi parecer, eso por lo de han transcurrido tantas décadas en la manera económica. Y ya por la parte de que han sobrevivido como grupo, a mi parecer por la ideología tan fuerte que tienen. El hecho de tener esas bases de que querer combatir a la clase burguesa, política y económica del país para beneficiar también para beneficiar a la población, a la sociedad común, eso me pareció muy bueno. Pero ya en los últimos años sí ha cambiado como esa ideología o ya no es tan fuerte como antes. Por lo que hablamos, ya hay ciertos grupos o ciertas como bandas entre mismo las FARC se han alejado de esa ideología y se han centrado más en hacer plata, digamos, en el narcotráfico o cobrando ese tipo de peajes. Entonces, pues para mí es por eso que ha sobrevivido tanto tiempo. ¿Con qué objetivo los actores armados de la violencia atacaban a la sociedad civil? Bueno, respondiendo a tu pregunta de por qué atacar a la sociedad civil, es una pregunta que tiene varias bases. Principalmente, pues, ellos atacan a la población civil como estrategia para mantener esa lealtad y también para que sigan funcionando como proveedores de recursos. Básicamente, la guerrilla y el paramilitarismo ha utilizado a la sociedad civil, principalmente en las regiones más alejadas, para eso y también para esconder todo lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito. Entonces básicamente ellos atacan a la sociedad civil por esas razones, pero pues también ellos ven a la sociedad civil como bases sociales, como auxiliadores, como funcionarios. Entonces ahí es cuando tenemos que darnos cuenta que muchas veces los paramilitares y la guerrilla los actúan de diferente manera. ¿Y sabes por qué actúan de diferente manera? Porque cuando la violencia es contra la integridad física o se puede definir como la paramilitar. En cambio, la guerrilla lo hace contra la libertad y contra los bienes. Y pues si vamos a estudios y análisis, desde 1980 a 2012 nos da un número de 1982 masacres. En este caso, 1.166 de paramilitares, equivalentes a un 58.9%, y la guerrilla tiene 343, equivalentes a un 17.3%. Entonces, si analizamos básicamente estas estadísticas, nos damos cuenta que el paramilitarismo es el que afecta más a la sociedad civil. Dadas por las razones que tenga o que no tenga, pues sí hay que tener en cuenta que esto se tiene que acabar de fondo y no muchas veces no culpar tanto a la guerrilla como en algunos casos sucede. Gracias. ¿Qué aspectos positivos y negativos hay del posconflicto? Bueno, acerca de tu pregunta, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos del posconflicto? Básicamente es esto. Aspectos positivos es la reducción de los altos índices de homicidios, desplazados, víctimas por minas, secuestros, etc. También
todos los municipios rescatados que habían del conflicto, que eran 241, de los cuales solamente 78, disculpen, 71, han quedado libres de alguna manera de la guerrilla, porque pues obviamente está en tema de seguridad, están los grupos, el grupo del ELN, los disidentes y delincuencia común, que son bastantes índices en esos municipios. ¿Qué más aspectos positivos? La dejación tal vez de los cultivos ilícitos, no son muchos, pero es un avance que ha presentado el programa desde su comienzo. Y ya. Y como aspectos negativos encontramos el difícil proceso que ha tenido la JEP en el momento de darle la seguridad y la oportunidad a las víctimas de que sepan su verdad con sus familiares o consigo mismos. Este ha sido un proceso que se ha visto muy trancado, principalmente por personalidades con bastante poder en el Estado. No han dejado que esto siga adelante, ni tampoco la incorporación de ellos a la vida social. Han estado en municipios alejados, totalmente olvidados por el Estado, no les ha dado el apoyo económico para sus proyectos, no le ha dado el apoyo social para que tengan una vivienda y una educación, y no han tenido un apoyo político, porque han tenido, tal vez le dieron su curul, pero no han dejado que a través de esta manifiesten su pensamiento y su ideología. ¿Qué relación se presenta entre las FARC y la población común? Ya. Frente a la pregunta ¿qué relaciones se producían entre las FARC y la sociedad civil? Podemos decir que es algo muy paradójico el que se pensaría que era una relación totalmente distorsionada, y sí, en las áreas urbanas obviamente había un imaginario de que las FARC pues eran lo peor, una relación totalmente mala con la sociedad civil, de que ellos eran, por decirlo así, los verdugos. Pero si vemos desde otros testimonios, como el que se dio en la última animación, que fue la visita de una excombatiente que ya está totalmente reinsertada gracias al posconflicto, ella mencionaba que había territorios tan marginados, tanto social como institucionalmente, territorios en los que no llegaba el Estado nunca. Las FARC se volvieron el Estado para ellos, nos contaba ella. Ellos hacían las veces de seguridad, las veces de gobierno, por así decirlo. Entonces, pues entre esas sociedades y las FARC había una relación totalmente recíproca, donde nos decía ella, no todo fue violencia con los pueblos, no todo fue una marginalización, sino que ya había como una convivencia entre las FARC y las sociedades en ciertos territorios, así como en otros territorios había una total distorsión de relación entre las FARC y la sociedad como tal. Bueno, frente a la pregunta de la transformación violenta e ilegítima del Estado en Colombia, ¿por qué hablamos de una transformación del Estado? En las veces en que veíamos actores, personas del orden público, del orden político, incursionadas en temas de violencia, en temas de ilegalidad y hasta de narcotráfico. Casos donde estos personajes públicos se veían sumergidos en temas de paramilitarismo, de narcotráfico, de cualquier cantidad de temas de ilegalidad. Esto es una transformación ilegítima del Estado, ya que estos actores hacen parte del Estado como tal y están actuando ilegal e ilegítimamente. Pues podemos decir que principalmente hay tres núcleos centrales, ¿no? Entonces, primero, lo que se llamó como esa relación entre las FARC y los cocaleros, que pues en su tiempo estos campesinos que eran cocaleros, que se dedicaban o sea, masivamente a la producción de esta mata ilícita, digamos que ellos crearon un movimiento
que se llamaron los cocaleros, en el cual fueron influenciados por las guerrillas que digamos los hicieron crear estos movimientos y que desde el Estado, desde afuera, se veía que se luchaba contra o sea, que se creaba un movimiento supuestamente de campesinos donde estos defendían el cultivo ilícito, pero en realidad tenía un trasfondo de que las FARC influían a estas personas para que por medio de ellas se creara un movimiento que defendiera el cultivo ilícito en Colombia. Bueno, otro aspecto, digamos que es el intento por generar un poder dual, o sea, entre el Estado y pues las FARC, donde pues la idea principal era otorgar una zona sin presencia de autoridad, con lo que fue el proceso de paz que se dio en el 98 con las FARC, que no fue exitoso, pero digamos que con el fin de negociar de igual a igual con el Estado, digamos que las FARC trataban de consolidarse en zonas donde no llegaba la presencia del Estado. Entonces lo que buscaban estos grupos, digamos, era también prolongar el conflicto, ¿no? Tener como la potestad sobre estos territorios donde no llegaba el Estado y convertirse ellos en una parte de, o por decirlo así, en un Estado independiente. Ya por otro lado, las medidas políticas y militares también fueron una relación que digamos tenía las FARC con la sociedad, porque digamos la autoridad política cobró un nuevo impacto, digamos que con la nueva constitución del 91 se introducen nuevos mecanismos de participación en donde las FARC intentan influenciar y digamos que intentan acceder a esos medios de participación, obviamente de una forma oculta, donde digamos a través de lo mencionado anteriormente, en esas zonas donde no llegaba el Estado, ellos influían pues esa toma de digamos de decisión sobre quienes los gobernaban, y digamos que esto está articulado con una estrategia militar de ellos que se dirigía a tomar posiciones, obviamente, como lo dije anteriormente, a determinar, o sea, posiciones determinadas en las regiones donde ellos estaban, que es algo que es muy parecido a lo que hicieron los paramilitares cuando digamos se iban a aquellas zonas donde menos, digamos, donde necesitaban tener votos, pues para que ellos también pudieran participar en la política. Entonces son como cosas muy relacionadas o actuales muy comunes que tienen pues estos grupos pues delincuentes, estas guerrillas. ¿Qué relación hay entre los paramilitares y la clase política? En torno a la pregunta que tú me haces sobre el alcance de los paramilitares y los políticos, pues es algo muy marcado, la verdad, es algo que la mayoría de la sociedad sabe que todos los crímenes que cometieron ellos, todo ese poder, todos esos puestos políticos, todas las regiones que modificaron, fueron por razones de ellos y por la alianza que tuvieron con todas las élites políticas colombianas. La verdad es que las élites políticas colombianas es algo que marca prácticamente el inicio de una pequeña violencia o una pequeña guerra, podemos decir de alguna manera. Tal vez Colombia no se ha puesto a analizar básicamente cómo vemos esa relación, cómo la vivimos, qué consecuencias trajo. Me parece que es un tema
de bastante profundidad. Tal vez no se le da la misma validez como a otros temas, pero sí me parece que esos 12 departamentos que fueron afectados, que fueron modificados, esa reglamentación que ellos hicieron, esos puestos parlamentarios que colocaron, o esas personas, perdón, marcaron el inicio de una Colombia